ambiente, mucha gente, la verdad, todos alegres. Qué bueno, aquí estamos. No es de todos los años que se cae el día 25 en la iglesia haciendo un culto, así que por lo que a mí respecta, a mí me gusta. La verdad que estoy contento de estar aquí en este día y poder disfrutar con vosotros una mañana de adoración a Dios. Y para comenzar vamos a ver un vídeo, así que vamos a apagar las luces y vamos a ver. Venimos a buscar al Rey de los judíos, de oriente sin cesar, su estrella nos guió. De ti nos contesta, según las profecías, Él viene a reinar, Dios sufre y a sonar. El Mesías esperado, muy humilde llegará, nacerá por un milagro, le queremos adorar. Esta tierra y nos guiará, nuestra esperanza y el camino nos mostrará. Es el creador de todo lo que hoy podemos ver. Como un niño nos visita y nos da la paz. Llegamos al lugar, Belén según lo escrito, nos emocionante, la estrella guiará. Antes ya se animaron los pastores a adorar, contemplando con asombro miles de ángeles cantar. Lejos llegamos, sin misterio investigamos, nos contestaste regalos de adoramos, porque soy mía alegamos, queremos admirar al Rey. Hoy triunfaremos la tierra y nos guiarás. Nuestra es esperanza y el camino nos mostrarás. Eres creador de todo lo que hoy podemos ver. Como un niño nos visitas y nos das la paz. Señor, vamos a dirigirnos a la oración. Voy a pedir a nuestro hermano Samuel si nos puede dirigir. Damos muchas gracias, Padre Celestial, porque tú has permitido que podamos estar en nuestro local. Amén.
Señor, con los hermanos aquí juntos y con ganas de aprender más de tu palabra en este lugar, y, Señor, para buscarte a ti también. Gracias, Señor, por el predicador, gracias por el pastor, gracias por tus familias. Te pedimos que tú cuides de todos nosotros hoy, nos guíes en todo y que te sirvamos como tú mereces, como tú solo mereces. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si hay algo que me sorprende y me gusta mirar en la Escritura, es ver cómo, aunque para la gente había pasado desapercibido el nacimiento de Jesús, Jesús lo había anunciado una y otra vez. Y hay un versículo que se encuentra en Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice así. Bueno, escucho que estáis buscando, así que os espero. Isaías 7:14, una de las tantas profecías, una de las tantas veces en la que el Señor quiso dar una pista, digamos así, para que la gente pudiera reconocer al Salvador. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego encontramos en el Nuevo Testamento un texto que nos muestra cómo esto se cumplió. Marce. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno. Vamos a ponernos de pie para cantar una canción que dice... Rescata a Israel, que llora en triste desolación, y espera ansioso su liberación. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. En sabiduría celestial y líbranos del mal a cada cual, corrígenos y haznos saber que con tu ayuda hemos de vencer. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. El noble glorioso Rey de Sion, y de tu trono en cada corazón, disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Cantad, cantad, pues
muy pronto estaré. Mesías victorioso ven, de nuevo a este mundo a reinar, destruye para siempre el mal, y reina en gloria celestial. Canta, canta, pues nuestro Emanuel, verdad y muy pronto estaré. Canta, canta, pues nuestro Emanuel, verdad y muy pronto estaré. Aunque había más pistas, más profecías que hablaban de él para entender dónde nacería, por ejemplo. Dice Miqueas, capítulo 5, en el versículo 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Y esa profecía también se cumplió. Allí en Belén un niño nació. Y en el Nuevo Testamento también encontramos el cuento, el relato de esta historia. No sé si está Nelly por aquí para leerlo. Ahí está. Y aquí se les presenta la gloria del Señor, de el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David. Amén. Esto os servirá de señal. Vuelto en pañales, acostado en la mesa. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y aquel que es nuestra paz trajo ahí al mundo paz a nuestros corazones, y un día también traerá paz para siempre. Y vamos a cantar juntos Al Mundo Paz. Jesús, nació a nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, viva su santa Rey, viva su santa Rey, viva su santa Rey. Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecado, Jesús perdonará, Jesús perdonará, Jesús perdonará. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su Rey que ha nacido. Así que vamos a cantar Venid, adoremos.
adoremos a Cristo el Señor. Jesús, celebramos tu bendito nombre con himnos solemnes cantando por siglos eternos. Preciosa canción, ¿eh? Pensando en ese momento cuando el Señor vino y nuestra responsabilidad, también nuestro privilegio, poder adorar al Rey, ¿no? Y vamos a cantar una canción más que dice Noche de Paz, pensando en esa noche donde todo cambió, y vamos a cantarlo con gozo. Anunciarlo al infinito.
Jesús. Brilla la estrella del mar. Brilla la estrella del mar. Noche de paz, noche de amor. Oye humilde al fiel pasión. Coros celestes y anuncian salud. Gracias y glorias vengan plenitud por nuestro buen Redentor. Por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor. ¿Podéis tomar asiento? Lo hemos cantado, lo hemos recordado, la historia de cómo Jesús fue anunciado, llegó a este mundo, de los pastores que han llegado y de este llamado a adorarle, ¿no? Y me gustaría ahora tener un tiempo en el que podamos orar para adorar al Señor por su venida aquí a la tierra, un tiempo libre de oración. Voy a pedir a nuestro hermano Fernando que comience, pero luego me gustaría que algunos hermanos, hermanas puedan tomar la iniciativa también para abrir su boca y adorar a Dios. Gracias, ya te agradecemos este nuevo día que nos has dado, Señor. Gracias por los días especiales que podemos vivir. Gracias, Señor, porque conocemos que es un tiempo de adoración, es un tiempo de reconocer que viniste a la tierra a salvar, Señor, nuestras almas. Gracias por todo lo que nos está dando. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás ahí. Bendice, Señor, al sitio donde se esté hoy predicando tu palabra, que alguna persona pueda llegar. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que hay aquí. Gracias, Señor, por queremos pedir que tengamos bueno, en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, para celebrar que hace más de 2000 años viniste a esta tierra como un hombre, Señor, como un niño, para bendecir nuestras vidas, para traer luz, para darnos salvación. Gracias por ese sacrificio tan maravilloso que hiciste, dejar la deidad, Señor, humillarte, ser hombre, por amor a nosotros. Gracias por este día y por bendecir a cada uno de mis hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por poder celebrar tu primera venida. Pero tú sabes, Señor, que arde en nuestro corazón el deseo de volverte a ver en tu segunda venida. Señor, concédenos ese privilegio. Señor, gracias por las personas que estamos aquí. Y te damos gracias por los que no han podido venir también, por cualquier circunstancia. Señor, bendice nuestras vidas, que seamos un testimonio vivo, Señor. Todos tenemos una responsabilidad de predicar a Cristo. Señor, gracias por los años que nos has cuidado.
Gracias porque tú hasta aquí nos has traído con bien y queremos seguir alabándote y bendiciéndote el resto de la vida que nos queda. Ayúdanos, Señor. Necesitamos mucho de tu ayuda porque el mundo está muy perdido y no nos gusta. Este mundo no nos gusta. Señor, ten misericordia de muchos, Señor. Ten misericordia de muchos. Perdónanos a nosotros si muchas veces no somos lo suficientemente eficientes como para arriesgar y predicar el Evangelio. Gracias por permitirnos venir aquí en esta mañana, Señor. Sí, Señor. Es un gozo grande vernos en nuestra casa, vernos en nuestra casa. Y te pedimos, Señor, con nuestro corazón, que tú nos concedas un local amplio Amén. y bueno, Señor, para podernos seguir reuniendo para alabar y bendecir tu nombre. Sí. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar aquí juntos. Gracias, Señor, por día tú viniste a esta tierra, Padre, nos perdonaste, Señor, nos limpiaste de todo mal a través de esta sacrificio. Y te damos gracias por eso, por ese amor. Porque Él vivió, Señor, justamente, porque, Señor, fue todo lo correcto. No merecía ir a la cruz, Padre, pero luego por nosotros y te damos gracias. Tu Hijo, Señor, porque tenemos que no valemos nada, Señor, que rechazamos, que preferimos las tinieblas que la luz. Y te damos gracias, Padre, por alumbrar nuestro corazón. Señor, tú has traído luz y vida al mundo, Padre, a través de tu Hijo. Gracias porque también a través de nosotros sale la luz de la tierra, Señor, que está parada, que está triste, Señor, está llena de muerte, y un día como hoy, Padre, queremos celebrar la vida que tú nos diste. Te pido que nos ayudes, Señor, ese ejemplo, Padre, para los demás, que vean en nosotros algo, Señor, que demuestra a ti, Padre. Somos nosotros mismos, Padre, que cada vez menguemos más para que tú puedas, que podamos, Padre, alumbrar, Señor. Te damos gracias por esta reunión que podemos tener aquí en este salón. Gracias por todos los momentos buenos que hemos tenido aquí, por la bendición de poder volver, Señor, y sentir el calor de los hermanos, porque no estamos dispersos en una sala grande. Gracias porque podemos escuchar a nuestros hermanos cantar, que podemos sentir, Señor, sentirnos más cerca, y te damos gracias por ello. Y te damos gracias, Padre, porque tú nunca nos has desamparado, porque tú, todo lo que, Señor, todos los pasos que hemos seguido, ir a la sala de cine, Señor, cada uno de los detalles que a mí no son parte de un plan, Señor, que tú tienes, y te pido, por favor, que tú bendigas esta iglesia, Padre, y que pronto podamos, Señor, tener un local que estemos mejor, Padre, pero que no nos desviemos de la gratitud, Padre, Señor, de poder contar con este sitio. Y también te pido, por favor, Padre, que tú bendigas hoy tu palabra, que todo lo que escuchemos, Señor, que sea bueno para el crecimiento de la iglesia, Padre, y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pero también quiero agradecerte en esta mañana. Gracias por el nacimiento de Jesús, que es lo que estamos celebrando, Señor, y estamos tan agradecidos, Señor, porque nosotros no lo merecíamos, que tú vinieras a buscarnos después de que nos hubiésemos alejado de ti. Pero gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús. Gracias por ese milagro que hizo también de hacerse hombre como nosotros, pero sin pecado. Y gracias porque fue tan humilde, fue tan precioso lo que sucedió también en la preparación de ese acontecimiento, en el acontecimiento mismo. La paz, el gozo, las señales que tú has dado, Señor, es algo increíble, Señor. Algo que nosotros nos ponemos a pensarlo, a meditarlo, y nos quedamos
asombrados, maravillados por tu grandeza, por tu plan para la salvación del hombre. Y así, Señor, estamos convencidos y tan claro está en nuestro corazón de que estas canciones que cantamos no son simplemente bonitas, sino que encierran unas verdades únicas, Señor. Verdades que nos hablan de ti, de tu grandeza, de tu deseo de salvar a los hombres, Señor. Y ayúdame, Señor, siempre a estar cerca de ti, tener un corazón sensible y humilde para buscarte y, Señor, que podamos glorificarte en cada cosa que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a poner en pie, vamos a seguir cantando una canción que dice Alabanzas al Rey. Ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se distraerá, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se distraerá, jamás se ha visto así. El humilde persevera y en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Estimados vinieron aquí a rendir la adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción. Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel.
inocente y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable grandioso, el Rey de gloria y majestad, unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Siendo perfecto, él murió, así que libre soy por él. Dios es aquel que despidió, culpando a él y a mí perdón. Resucitado, Salvador, justicia mía, perfección. El Rey de gloria y majestad, Jesús mi Salvador, mi Dios, Jesús mi Salvador, mi Dios. Cantábamos este último himno con mucha intencionalidad. Y digo con mucha intencionalidad, porque este himno habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo en toda su grandeza, ¿no? Y quizás nosotros, como digo habitualmente, estamos acostumbrados a hablar del Señor Jesucristo y especialmente en Navidades de forma muy romántica. Y vamos ahí al establo y vemos allí a los animales que no sabemos cuáles eran los que estaban, pero nos imaginamos que había de todo lo que ponemos ahí en los belenes, ¿verdad? Y quizás no tomamos la dimensión de la grandeza del Señor Jesucristo, del gran yo soy que cantábamos hace un momento. Y os invito a ir con vuestras Biblias. Me gustó el ruido de Biblias al comienzo. Allí a Juan capítulo 8. Y en Juan capítulo 8 el Señor Jesucristo tiene una conversación, allí una confrontación, podríamos decir, con los escribas y con los fariseos. Y ahí estaban este grupo de personas que intentaban amedrentar al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo daba respuestas a cada una de sus cuestionamientos. Y en un momento determinado el Señor va y mete el dedo en la llaga. Y como solo el Señor Jesucristo puede hacerlo, y como solo el Señor Jesucristo también quiere hacerlo en esta mañana en nuestras vidas, meter el dedo en la llaga. Y dejemos de pensar simplemente de forma romántica en todo lo que el Señor hace o ha hecho, y empecemos a concienciarnos también de forma muy objetiva en lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Hemos estado observando en esta serie de estudios un tema más allá de la Navidad. Parece que todo queda ahí, pero tenemos que mirar al Señor Jesucristo en toda su dimensión, incluso en su dimensión pasada, algo que para nosotros se nos escapa. Pero fijaros que en ese momento que el Señor está confrontando allí a los escribas y fariseos, le va a decir en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y entonces ya eso les generó un conflicto a ellos. ¿Cómo puede ser que Abraham,
que haya visto tu día, el momento que tú supuestamente cumplirías alguna de estas cosas. Y entonces entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y aquí viene la frase en la que nos vamos a detener hoy. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias por esta mañana, por poder abrir tu palabra en un día tan especial para nosotros como es este día. Celebrando y considerando la Navidad como un día importante para cada uno de nosotros como pueblo tuyo, sabiendo y recordando que un día Dios mismo dejó su lugar en el cielo y nos buscó. Aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de hombre y se hizo un siervo por nosotros. Te pedimos que ahora, al abrir tu palabra, hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquí nos encontramos, cómo sigue este momento, y dice que empezaron a tomar piedras para apedrear al Señor Jesús, pero el Señor Jesús, atravesando por el medio de ellos, se marchó. Eso nos muestra la autoridad del Señor Jesucristo, una autoridad incuestionable, más allá de que no había llegado su hora, como sabemos que la Escritura lo va relatando constantemente. Qué importantes son los tiempos en la vida de Jesús, pero también los tiempos en nuestras vidas. Aún el Señor Jesucristo, aunque no había llegado su hora, salió con autoridad, con esa misma autoridad que pronunció esas palabras, yo soy. En el primer estudio de esta serie, nuestro hermano Josué hizo una explicación muy amplia de este versículo o de esta expresión, ¿no? Del yo soy, haciendo referencia, y quizás para nosotros no tiene mucho sentido, pero sí lo tenía para ellos, porque para ellos quizás evocaba un momento importante en la vida de uno de los patriarcas, uno de los referentes para ellos, Moisés. En el momento en el que Moisés tuvo el encuentro con el Señor Jesús, cuando Dios le llama allí. Y entonces el Señor le va a enviar a liberar a su pueblo. Y constantemente él va dando excusas y tras excusas. Y entonces él llega al versículo 14, 13 y le dice, y dijo Moisés, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y entonces dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y esta expresión yo soy significa literalmente el ser que está en sí, el ser que es en sí. Y para nosotros todo esto parece muy extraño, y cómo puede ser, y cómo podemos entender esto. Y la verdad lo que está explicando y exponiendo y deja registrado allí en aquel momento Dios a Moisés y el Señor Jesús aquí, también para ellos y para nosotros, es que aquel ser que existe en sí mismo es un ser, y registra y allí lo deja y lo revela, que es autoexistente, pero también no solo que es autoexistente, sino también que queda de relevancia su eternidad. Entonces nosotros pensamos en el Señor Jesús y pensamos desde el momento que nació para adelante, que no nació el 25 de diciembre, ¿vale? Pero ahí lo tenemos registrado y ahí nosotros lo celebramos y lo aprovechamos como una oportunidad también para evocar este momento, elevar estos cantos, para poder también expresar con el corazón, con la mente, con nuestros labios, quién es Jesús para nosotros. Pero lo que dejaba allí claro también, lo que revela allí también es su eternidad. Y entonces lo que pone de manifiesto en todo esto es la suficiencia de Jesucristo. Así que Él se está equiparando a Dios, cosa que ellos lo ven como un conflicto. Pero el Señor Jesucristo, aunque había llegado a este mundo y había tomado forma de hombre, hay algo que para nosotros es inalcanzable y que también está detrás de esta verdad, como acabamos de decir.
y es su eternidad. La eternidad del Señor Jesús. Para nosotros que estamos condicionados por los horarios, por el tiempo, podemos observar que el Señor Jesús traspasaba la temporalidad y al mismo tiempo nuestras mentes que están condicionadas por ellos quizás no podemos llegar a alcanzar. Cuando hablamos de vida eterna para nosotros, estamos hablando de esa vida que tenemos sin fin mirando hacia adelante. Pero cuando pensamos en la obra y en la persona del Señor Jesucristo, es esa vida sin fin que viene, sin comienzo y sin final. De hecho, cuando Isaías capítulo 9 está registrando allí un anuncio también, un anuncio más. Leíamos hace un momento el capítulo 7, el hecho de que una virgen concebiría allí. ¿Y concebiría a quién? A Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías capítulo 9 va a llevar una palabra de aliento también, diciendo que aquellas ciudades que estaban en oscuridad tuvieron gran luz. Y entonces vendría el Mesías. Pero está presentando al Mesías allí. Podemos ir y lo leemos una vez más en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice así, hablando del Mesías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Comienza allí. Esa palabra admirable tiene que ver con maravilloso. Y fijaros que cuando Moisés está pensando, el viernes nuestros hermanos leían, creo que nuestro hermano Dani leía el canto de Moisés allí en Éxodo capítulo 15. En un momento determinado en ese canto también Moisés dice algo así como: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Sabes? Porque en realidad esto de admirable encierra el concepto, la idea de alguien maravilloso y que actúa de forma maravillosa. Y ¿sabéis? Cuando Isaías está presentando eso, también de forma práctica nos está enseñando algo más, que ese que vendría afectaría la monotonía de la vida, porque es alguien maravilloso que actúa de forma extraordinaria. Sería un consejero también, dice allí, alguien que daría consejos con sabiduría. Y eso afectaría también a cada uno de nosotros, la toma de decisiones. ¿Cómo tomaríamos las decisiones de la vida? Ahora la perspectiva no sería la nuestra, sino la de Él, la del Hijo. Luego le dice Dios fuerte. Y por supuesto está haciendo alusión al poder ilimitado de ese Mesías. Por medio de Él seríamos también capacitados nosotros para enfrentar justamente las dificultades, las demandas de la vida. Y luego viene ahí, una vez más, Padre eterno. Y esto es muy interesante. Padre eterno. Ahora, el Hijo aquí es referido como el Padre. Y recordamos que estamos hablando del Dios Trino, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. En un momento vamos a hacer una referencia más cuando es declarado Hijo, porque en sí vivieron en la eternidad constantemente. Ahora, este aspecto de Padre eterno nos recuerda cómo el Mesías también afectaría las dimensiones de la vida, que va más allá. Nosotros donde quizás vivíamos sin fe, sin esperanza en el mundo, ahora el Mesías vendría también y traería una esperanza eterna, así que afectaría las dimensiones de la vida, donde la vida no termina en el aquí ni el ahora, ¿verdad? Y concluye allí como príncipe de paz, y por supuesto afectaría también las perturbaciones de la vida. Ahora, para un judío cuando habla de Padre, allí y justamente esta referencia. Para nosotros quizás pensamos simplemente en un progenitor, pero para un judío no era así, sino estaba pensando en un originador, en la fuente. Por eso el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 8 le va a decir: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y cuando leemos en Génesis capítulo 4 de los descendientes de Jabal, son los padres de los que habitan en tierra. No es que eran padres de todos, sino que está haciendo referencia a un origen.
Y cuando pensamos en Jesucristo como Padre de la eternidad, estamos hablando también como el originador, incluso de la eternidad. Entonces viene a nuestra mente ese primer versículo de Génesis. En un momento vamos a pensar más sobre ello. En el principio, nosotros leemos creó Dios. Sin embargo, es en el principio Dios. En el principio Dios creó. ¿Por qué? Bueno, porque también nos está hablando que antes de todas las cosas está Dios. Y fuera de todo este sistema que conocemos está Dios. Así que si Dios estaría dentro de nuestro sistema y de nuestra cronología, sería un Dios que podríamos entender, pero dejaría de ser Dios. Y de hecho, cuando vamos a la Escritura y ya hacemos un recorrido en el Nuevo Testamento y observamos la persona del Señor Jesucristo, aquel Padre de la eternidad, resulta que nos encontramos en la presentación que Él hace acerca de sí mismo, allí a Juan en el libro de Apocalipsis, y dice: yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy la primera letra, yo soy la última letra. Y luego dice el principio y el fin. Y por si hay alguna duda, dice el que es, el que era, el que ha de ser. Y ahí la dimensión de Cristo todavía crece más, aunque para nosotros sea difícil de captar. Pero observar que luego en el versículo 10 va a decir que yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Y en el capítulo 3 y en el versículo 14 de Apocalipsis va a decir lo siguiente y se va a presentar así. Dice: he aquí el amén. Y ahora toma otro concepto, el amén. Y dice también allí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y allí hay un montón de términos que encierran a la persona de Jesús. El gran yo soy en toda su dimensión. Y la primera expresión es el amén. Esa palabra amén tiene que ver con credibilidad. ¿Y sabéis cuándo alguien es creíble? Cuando tiene un pasado que lo respalda. Y esa es la connotación de este amén. Pero no solamente está hablando de que es el amén, sino también es el testigo fiel y verdadero. Así que Él es confiable por quien es en su esencia y también en su existencia, pero también en su obra. Él es fiel y verdadero y es confiable por quien es en su esencia, existencia y obra. El gran yo soy. Crece más todavía la dimensión. Y luego concluye diciendo el principio de la creación. No es que haya sido creado, perdón, sino, como dije anteriormente, es el originador. El originador. Cuando leímos Colosenses capítulo 1 dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Gracias. Esto de cantar antes, no estaba acostumbrado a cantar tanto, me parece. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El gran yo soy. En Juan capítulo 1 observamos que dice: y en el principio era el verbo, la expresión de Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y volvemos a lo mismo. En el principio Dios. En el principio Dios, allí estaba. El Padre, el Hijo y el Espíritu, en el principio. Y para nosotros que la referencia, como dije antes, es un día, hace 2000 años, poco más de 2000 años atrás. El gran yo soy es el Dios autoexistente y eterno, a quien nosotros nos rendimos. Ahora, quiero que pienses en eso por un momento. ¿Sabes por qué? En Jeremías 31 dice: con amor eterno te he amado. No puedo entenderlo.
¿Cómo es tu amor? A la persona que más amas, la amas a partir de que la has conocido, no antes. Pero el Señor dice que nos amó con un amor eterno y solo el gran yo soy podía hacerlo. Ahora, pensamos en ello y para nosotros es el comienzo simplemente de un libro en la Biblia, en el principio Dios. Pero hace un tiempo atrás quedé maravillado de cómo un rabino explicó este versículo y permitidme que os lo lea de la forma que él lo explicó para que entendamos la dimensión de Dios y de la obra misma del Señor Jesucristo. Dice, para un judío hay mucho más que simplemente una expresión. Esta expresión comienza con la letra B, Bereshit. Así comienza en el principio, Bereshit. Y él dice, bueno, esta es la segunda letra del alfabeto. Así que Dios está creando en el comienzo, según su explicación, según su, vamos a decir, teología, está creando en dos esferas, lo material y lo espiritual. Así que Dios incluso está fuera de eso, porque Él es el creador, Él es el originador de todo eso. Y dice, pero la primera letra del alfabeto, que es Aleph, y Él lo dice de la siguiente manera, en griego, alfa. ¿Quién es el alfa? El Señor Jesucristo. O sea, ellos están explicándonos que el Señor Jesucristo está allí, pero no lo están viendo ni lo están comprendiendo. Y entonces dice, bueno, la primera letra es la letra alfa, que lo significativo de esta letra es que sí existe gramaticalmente, pero no existe fonéticamente, como Dios, dice él. Que sabemos que existe, pero no lo podemos ver. Y entonces continúa allí, y él dice lo siguiente, pero de esa palabra o de esa letra Aleph, viene la palabra Aluf, que significa general. Y entonces, ya ahí ya me empecé a perder un poco, ¿no? Cuando está explicando esto, y dice, porque Él es el general que existe y crea todas las cosas. Y tiene el valor de uno. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Pero esta palabra o esta letra Aleph se escribe y tiene tres componentes para encerrar solo una letra. Tres componentes. ¿No es maravilloso? Dice, se escribe con un yud abajo, un yud arriba y un baz en el medio. Ahora, yo puedo ver la Trinidad, no sé si vosotros. Y de pronto dice, y esto tiene en la cábala judía, ¿vale? Esto tiene el significado del número 26, que significa la bondad de Dios. Y entonces, ahora, después de hacer esa explicación, dice lo siguiente. El Dios que es uno, que está fuera de la creación y del tiempo, que existe pero no puede ser visto, que está como un general por sobre su creación, actúa de forma bondadosa de manera que crea al hombre y le da la oportunidad de relacionarse con su creador. ¡Qué maravilla! En el principio Dios, con amor eterno te ha amado. Y me maravilla pensar en este Dios eterno, al cual hizo referencia Abraham allí en Génesis capítulo 21, y dice que adoró al Dios eterno allí. Y es la primera vez que se menciona, Olam. Ahora, esta palabra Olam se traduce de tres formas en la Escritura, como eterno, como tiempo y como mundo, allí en el Salmo 73. Y entonces podemos observar también que ese Dios eterno, que no puede ser visto, que está fuera de la creación, sostiene el mundo, sostiene tu mundo y sostiene el mío. Así que lo primero que podemos observar es la profundidad de esa expresión, yo soy. ¿Qué profundidad hay? Para nosotros es yo soy. Hola, yo soy Marcelo. No tiene ningún significado. Pero cuando el Señor Jesucristo le dijo a la turba que venía a buscarle, yo soy, dice que cayeron por la autoridad de esas palabras. Ahora, cuando piensas en la persona del Señor Jesucristo, ¿qué impacto genera en ti o genera en mí? Cuando pensamos en la persona de Jesucristo, ¿genera ese impacto su autoridad?
¿Sabes? Hay una profundidad tremenda en el gran yo soy. Pero fijaros la paradoja de esta expresión. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja es que aquel que está fuera del tiempo entra en el tiempo. Y aquel que era todopoderoso asume la condición de hombre. Y también junto con ello, lo primero que hace, asume las limitaciones propias de la humanidad. El gran yo soy asume las limitaciones propias de la humanidad. Y entonces, dentro de esas limitaciones, observar que dice, pero cuando vino, en Gálatas 4:4, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y cuando llegó el momento determinado en el corazón eterno de Dios, dice que Él envió a su Hijo. Ahora, déjame decirte algo. La primera vez o cuando el Hijo es declarado Hijo es allí en Salmo capítulo 2, versículo 7. Este es un salmo mesiánico. Pero es un salmo profético, mesiánico, hablando del señorío y la autoridad de Cristo reinando. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que es declarado hijo para reinar por sobre su creación. Y luego dice nacido de mujer. No es para hacer referencia a que no intervino hombre, sino para mostrarnos la humanidad del Señor Jesucristo. Simplemente eso. Ahora, Él adoptó las limitaciones propias de la humanidad. ¿Y cuándo sucedió? Sucedió cuando la eternidad invadió el tiempo. Cuando el todopoderoso Dios se hizo un bebé. Qué maravilla, ¿no? El todopoderoso Dios se hizo un bebé. Cuando la magnificencia se revistió de pobreza y humildad. Ahora, cuando pienso en el gran yo soy, cuando meditaba en el gran yo soy, es abrumador pensar el contraste que existe, ¿no? Nuestro hermano leía Miqueas capítulo 5, versículo 2, y hablando de esa profecía de dónde nacería el Señor Jesucristo, en la casa de Pan, en Belén. Allí nacería el Señor Jesús. De allí me saldría, dice la Escritura, ¿quién saldría? Saldría el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquel preexistente, pero también aquel predestinado, Señor Jesús. Así que estamos ahí y miramos y decimos, qué contraste tan abrumador. ¿Por qué? Porque cuando allí se revelan a los ángeles, se les dice, y esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Cómo puede ser el todopoderoso Dios en pañales? ¿No es maravilloso? El gran yo soy envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hallaréis un niño. Aquel que los cielos no podían contener sería un niño. Envuelto en pañales, el Salvador del mundo. ¿Lo puedes imaginar? Dios envuelto en pañales. Tengo un libro allí donde el autor le hace 25 preguntas a María. Y son muy interesantes. ¿Qué pregunta le harías a María? María, cada vez que le preparabas la leche, ¿eras consciente de que le estabas preparando la leche a Dios, por ejemplo? ¿Cuántas preguntas le podríamos hacer, no? Pero ahí nos encontramos con aquel Dios, el Cristo Todopoderoso, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pablo hablando del Señor Jesús y hablando del ejemplo que tiene que ser para nosotros también de entrega y renuncia. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que vosotros en vuestra pobreza fueseis enriquecidos. Así que nos encontramos con aquel que se hizo hombre, asumiendo las debilidades propias de nuestra humanidad, pero también asumiendo las dificultades propias de las tentaciones, las pruebas, el rechazo, el miedo, el menosprecio.
Ahora, dice Juan capítulo 1 que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así que él asumió eso también. Él asumió las dificultades de la vida. En Mateo capítulo 4 vemos las tentaciones que tuvo que asumir. Las dificultades de la vida, como tú y como yo. Por eso Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros. Uno que te comprende y me comprende. Aquel que tuvo que aceptar la burla. Cuando llegó allí a la casa de Jairo y le dijo, no, ¿qué estáis haciendo aquí llorando y tal? Que la niña duerme. Dice, se burlaban de él. Aquel que tuvo que aceptar que aquellos que le custodiaban se burlasen de él, golpeándole, maltratándole. Aquel que tuvo que aceptar que los gobernantes y el pueblo, en Lucas 23, dice, se burlaban de él diciéndole a otro salvó, que se salve a sí mismo. Aquel que leemos también en Juan capítulo 8, que le decían, no decimos nosotros bien que tú eres samaritano y tienes demonio. Lo que le estaban diciendo, tú eres hijo de fornicación. Eso le estaban diciendo. Ahora, es tremendo. Así que el Señor Jesucristo, el gran yo soy, asume también las dificultades de la vida. Y con ello lo que serían las tentaciones, el rechazo, el menosprecio, la burla. Pero también los procesos propios de la naturaleza de la vida. Y tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el aprendizaje. Pensar que Dios aprendió. Pero sí él lo tenía que saber todo, ¿no? Pero dice la Escritura en el libro de Hebreos que por lo que padeció aprendió obediencia, por ejemplo. Así que es tremendo, ¿no? El gran yo soy, asumiendo también los procesos propios de la vida. Dice la Escritura que el niño crecía y se fortalecía. Allí en Lucas capítulo 2. Y se llenaba de sabiduría también. Leemos en el versículo 52 también de Lucas 2 que el niño crecía en sabiduría y estatura y en gracia, escuchar, con Dios y con los hombres. Así que también asumió eso, asumió los procesos naturales de la vida, el gran yo soy. Ahora, pensábamos en la profundidad de esa expresión, ¿no? Pero al mismo tiempo en la paradoja de esa expresión, el gran yo soy. Pero finalmente en la perfección de esta expresión. ¿Por qué digo la perfección? Porque solo existieron dos momentos en la historia donde podríamos decir que la eternidad y el tiempo se encontraron. Y uno fue en Belén, y celebramos ella. La eternidad y el tiempo se encontraron en Belén. Y el segundo lugar, donde la eternidad y el tiempo se encontraron, donde el autor de la vida y la vida misma se encontró, fue en un monte, fuera de Jerusalén, cuando, colgando en una cruz entre el cielo y la tierra, moría por nosotros. Dos momentos en la historia, donde la eternidad y el tiempo, la vida y el autor de la vida se encontraron. Y solo el gran yo soy, podía cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Más de 30 profecías se cumplieron el día que Jesucristo murió. Solo el gran yo soy podía responder a las demandas de la ley. Solo el gran yo soy podía proclamarse vencedor sobre la muerte. Solo el gran yo soy puede ser un mediador, el único mediador eterno y sublime. Fijaros lo que dice la Escritura cuando nos recuerda y nos lo presenta como el mediador. En Hebreos capítulo 7 dice, y los otros sacerdotes, según el orden de Aarón. Esos sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, el eterno Dios, el autoexistente Dios, tiene un sacerdocio inmutable, nunca cambia. Perfecto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El gran yo soy. Y entonces
nos recordamos que el gran yo soy fue alguien que fue destinado antes de la fundación del mundo. Allí en 1 de Pedro capítulo 1, Pedro está diciendo, es que no fuiste rescatado por piedras preciosas ni nada parecido. Fue la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo. Por esa sangre fuisteis rescatados. Aquel que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 13, cuando están adorando a la bestia, hay una referencia más. Y dice allí que los únicos que no adoraron eran los que no estaban, o los que adoraban, perdón, a la bestia, eran los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Cuándo fue inmolado? ¿Hace 2000 años atrás? No. Fue inmolado desde el principio del mundo. ¡Qué maravilla! El plan perfecto de Dios. Y solo el gran yo soy, el eterno Dios, autoexistente Dios, podía reunir eso. Y vamos a la Escritura y vemos cómo Dios se revela a través de la palabra de Dios, se revela a través de la creación, pero también se reveló a través del Hijo. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el originador de toda la creación. Ahora, llegando a este momento, ¿no? Y uno se pregunta, vale, ¿y esta expresión es todo? No, esta expresión encierra un concepto más. El concepto que encierra no solamente que Él es autoexistente, que Él es eterno, sino también el concepto que conlleva este yo soy, da la idea de que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ahora esa trascendencia de todo este concepto que acabamos de pensar, de todos estos versículos, que apenas mencionamos algunos, puedes buscar en tu concordancia y empezar a buscar en la palabra eterno y te sorprenderás y nos sorprenderemos de todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios se muestra como eterno y sus obras eternas incluso. Pero entonces este yo soy no solo habla de su autoexistencia y de su eternidad, sino también de su suficiencia, como dijimos antes. Porque ese yo soy conlleva lo siguiente: yo soy todo lo que tú necesitas. Y entonces vemos en la Escritura los 7 yo soy, que están dirigidos y apuntan a cosas muy cardinales y específicas. Porque a una sociedad hambrienta y desesperada, una sociedad hambrienta y sin esperanza, le dijo lo siguiente: yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A un mundo envuelto en la oscuridad religiosa y llena de tradiciones, le dijo lo siguiente: yo soy la luz del mundo. Dice, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A todos aquellos que estaban separados de Dios, les dijo lo siguiente: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. A un mundo perdido, a causa de pastores fraudulentos, como nos explicaba semanas pasadas nuestro hermano Michele. Le dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. A todo aquel que está perdido y confundido en la vida y sin rumbo, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquellos que pretenden tener una vida fructífera y llena no solo llena de obras, sino llenas de significados, les dijo lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor Jesucristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Una vida de significado solo se halla en el gran yo soy.
Y entonces podemos comprender ahora una expresión más. ¿Sabes cuál? La del capítulo 1 de Juan, que dice, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Ahora sí comprendo. Ahora entiendo por qué el Señor Jesucristo no son simplemente frases bonitas o frases para que queden ahí en el registro, sino que tienen un impacto personal del gran yo soy, supliendo y atendiendo las necesidades de las personas, atendiendo las necesidades de la vida, pero la más grande necesidad de esperanza y salvación. Porque en esa gracia sobre gracia fuimos enriquecidos. En esa gracia sobre gracia fuimos perdonados, fuimos salvados, cobramos significado y propósito, hallamos esperanza. El gran yo soy llegó a nuestras vidas para afectar nuestra eternidad, pero también para transformar nuestro presente. Y entonces cuando vemos y celebramos la Navidad, no celebramos simplemente un niño que nació y que cambiaría la historia del mundo, sino un niño que nació y cambió tu historia y cambió la mía. Y celebramos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y que realmente en este día no perdamos de vista lo más relevante. Que el gran yo soy, aquel que es la cabeza del cuerpo que es su iglesia, quieres también ser no simplemente un niño humilde en tu corazón, sino el Rey de Reyes, el Señor de señores en ti. Que gobierne y que gobierne en mi vida. Que gobierne en nuestros hogares, que realmente sea el eje, el centro de la iglesia. Y que en esta Navidad, en este día, no nos distraigamos tanto. Que podamos detenernos para tributar honra, gloria, a quien es digno de ella, aquel gran yo soy. Aquel que mirando a las multitudes les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy autoexistente, yo soy eterno, pero yo soy todo lo que tú necesitas. Quizás no sería hoy el día más indicado para ir a Él una y otra vez. Anoche, mientras cenábamos con algunos amigos y hermanos, recordábamos Isaías 53. Y solo leo este versículo y aquí terminamos. Y dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le decimos. ¿Sabes lo que me preocupa? Que el Señor Jesucristo pase desapercibido en nuestras vidas. Y aunque no había atractivo en él, lo que había era salvación. Lo que había era esperanza. Y nos presenta al siervo sufriente, aquel que ocupó tu lugar y el mío. Que en esta Navidad nuestro corazón esté en tributar gloria y honra al Señor. Amado Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por Jesucristo, el gran yo soy, aquel que siendo eterno, autoexistente, pero también es todo lo que nosotros necesitamos. Y cómo Él afectó nuestras vidas y afecta nuestras vidas. Oramos para que en este día no perdamos el foco ni el corazón en ello. No pensemos simplemente en una comida o en un entorno, sino que podamos hacer que tú seas el centro de nuestras comidas, de nuestras conversaciones y de nuestro amor como familia, y de nuestro amor como familia de la fe, y de nuestro cuidado, que podamos tomar también del gran yo soy en este día para adorarte y honrarte por todo lo que tú eres y haces. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia y gracias porque nos das la oportunidad de celebrar una Navidad en familia. Te alabamos por ello en el nombre de Jesús. Amén. El pastor ha compartido unas verdades increíbles, Cuando pensamos en Jesús, maravillados por su grandeza, por su majestad, pero un versículo venía a mi mente y quiero compartirlo con vosotros. Dice 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos por espejo,
oscuramente. Se parece un poco raro, ¿no? Porque por espejo vemos bastante bien, ¿no? Claro, lo que pasa es que estaba pensando en los espejos de su tiempo, que eran planchas ahí de bronce pulido, donde la imagen no se reflejaba tan bien. Entonces no se veía tan bien, se veía algo, pero no tanto. Entonces, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Eso es impresionante. Si nos quedamos maravillados ahora pensando en El Salvador, lo que será el día que le veremos cara a cara. Y para todos aquellos que hemos creído en Jesús, algo tenemos que hacer, tenemos que contarlo a todos. Y mi deseo y oración es que todos los que estamos aquí realmente podamos haber entendido esta verdad y hayamos recibido a Cristo como nuestro corazón, que Jesús haya nacido también en nuestro corazón bien. Y para aquellos que tal vez están aquí o nos están escuchando, pero que están lejos de Dios, que tal vez están presentes, pero su corazón está lejos, que su corazón realmente pueda arrepentirse y buscar nuevamente a su Señor. Vamos a cantar puesto de pie. Ven, dile a las montañas. Dile a las montañas, en todas partes y alrededor. Dile a las montañas que Cristo el Rey nació. Dile a las montañas, en todas partes y alrededor. Dile a las montañas que Cristo el Rey nació. Todos crearon que Cristo es Rey de paz, y llena esa tierra trayendo de su paz. Ven a las montañas, en todas partes y alrededor. Ven a las montañas, que Cristo el Rey nació. Los que son de Cristo deberán proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres al salvar. Desde las montañas, en todas partes y alrededor. Desde las montañas, que Cristo el Rey nació. Desde las montañas, en todas partes y alrededor. Pensando en la semana que comienza, cumpleaños esta semana, no tenemos ninguno. Bueno, si alguien tiene cumpleaños y no lo tenemos anotado, que nos lo diga ahora. No, yo no termino, así que ese es otro contexto. Muy bien, nada, entonces, nada de cumpleaños esta semana. Bueno, cumple mi madre, hoy nació el 25 de diciembre. Pero bueno, no está aquí, así que... Esperanza cumplió años. Esperanza fue de ayer. Pero para esta semana, entonces... Margarita fue el día de ayer también. Sí, está diciendo. Gallo más. ¿Cómo? Tu padre también. Hoy.
El 29, bueno. Entonces, bueno, ya que estamos, damos la bienvenida también al padre Victoria, que están aquí. Iba a serlo más tarde, pero ya que estamos, bienvenidos, ¿eh? Y recordando un poco lo que son las actividades, el día viernes, que es 30, tenemos la reunión de oración aquí. Va a estar a las 7, como siempre, la reunión, y después de la reunión, mira, parece. Después de la reunión tendremos algo con los chicos de Conectados. Así que está pendiente ahí de los mensajes y vamos a estar ahí escribiendo, dando toda la información necesaria, ¿vale? El día sábado, evidentemente, no habrá Conectados. Y el día domingo, que es el día 1 de enero, vamos a estar aquí también, como esta mañana, a las 11, y tendremos el culto dominical. Así que no sé si hay algo más, nada más. Muy bien. Vamos a dar la bienvenida a alguien más. Si hay personas que vemos después de mucho tiempo, como quizás estamos contentos de verlo aquí, en esta mañana. Aparte del padre Victoria que hemos presentado, ¿hay alguien más que nos visita por primera vez aquí? ¿Sí? Ahí lo están apuntando. Ahí al fondo, si os podéis poner bien, decir vuestro nombre. Andrés, bueno, bienvenido entre nosotros. Nos alegramos de tenerlo aquí. ¿Hay alguien más? ¿No? ¿Aquí? Perdón. Estaba mirando atrás y no veía adelante. ¿Cuál es tu nombre? Verónica. Bienvenida, ¿eh? ¿Eres amiga de Katie? Ok, muy bien, bienvenida, ¿eh? ¿Hay alguien más que nos esté viendo? Dani levanta la mano. Muy bien. Eres mi hijo. Muy bien, vamos a ponernos de pie y terminamos con una oración el culto en esta mañana. Puedo pedir a nuestro hermano Miguel, si nos puede dirigir. Bueno, hermano, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el mensaje de tu palabra, Señor. Nos hace recordar como hijos que somos lo que eres en verdad, Señor. El gran yo soy, Padre. Gracias porque somos hijos tuyos. Viniste a este mundo por obediencia, sacrificio, amor, a dar vida eterna, Padre. Señor, que este día nos haga recordar a cada uno, Señor, de nosotros, tus hijas, de compartir el Evangelio, Señor. La base, Padre, para que toda persona que conozca sepa verdaderamente que tú los amas, que tú quieres darle vida eterna. Gracias te doy, Señor, por todo lo que se ha hecho en esta mañana. Avanzas por todo lo que se ha dado, Señor, de lo que tú nos das. Padre, te doy gracias en verdad por tu iglesia, oh Dios mío, donde tú eres la cabeza. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque hoy estamos aquí a pesar de que algunos convalecientes de salud, pero Señor, es el amor que queremos estar entre hermanos sobre todas las cosas. Padre, quédate con nosotros el resto del día. Acompáñanos a nuestras casas. Que hoy día también sea un día, Señor, de reconciliación, de quebrantamiento, oh Señor, sobre todas las cosas. Para eso viniste tú, Señor. Cantarnos, pero para darnos vida y abundancia. En Cristo, Señor, te damos las gracias. Amén. Amén. Hermano, feliz Navidad y que Dios os bendiga. Se ha visto así, hoy te ofrecemos a donde estar ahí, que no se viste nada, jamás se ha visto así, pero no se ve la vida.
Amén.